Los invito a que me acompañen a dar gracias. Vamos a iniciar con esta clase y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos acompañe. Te damos gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tenernos aquí. Gracias porque transforma nuestros corazones día con día y porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Y con ese gozo venimos, Señor, a comentar de tu palabra, a disfrutar de convivir con nuestros hermanos, exaltándote y dedicándote este tu día a alabanzas y a escuchar de tu palabra y atender al sermón. Queremos, Señor, humillarnos delante de ti y sinceramente pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos redargullas y que nos lleves siempre por el camino, Señor, que nos guíes cada día y que nos vuelvas al camino cuando nos extraviamos. Te pedimos por todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, que seas en abundancia con ellos también, Señor, con tu gran misericordia, tu gran amor, donde quiera que nuestros hermanos estén celebrándote este día. Sé con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, por favor, con esta parte del estudio que hayamos iniciado la semana pasada, del capítulo 9 del curso de pacificadores, y en el cual hablábamos de ir con otra persona para atender a un problema, un conflicto. Ya hemos estudiado tantas situaciones y ahora específicamente queremos ver cómo es que vamos a ir por aquella persona o cómo vamos a elegir a la persona que va a intervenir por nosotros. Pero también invitar a la persona que está en conflicto, invitar a aquella persona con la que tenemos que negociar a que acepte que va a tener una tercera persona de intermediario que nos va a conciliar. Y nos quedamos en ver los pasos. El autor nos presenta 3 pasos y básicamente él lo está fundamentando esto en el proceso de Mateo 18, que es cuando el Señor Jesús nos dice: primero habla con tu hermano, después si se resuelve has ganado un hermano, si no, habla con otro y que sea su testigo, y si no, entonces ve y preséntalo a la iglesia. Y en ese Mateo 18 es que está fundamentado todo esto. Ya lo habíamos leído, ese Mateo 18, la semana pasada, y el autor nos está hablando de 3 pasos. El primer paso dice, es pase por alto las ofensas menores. Ya hemos visto cuán importante, y si el libro nos lo presenta varias veces es porque realmente debemos ser así. Y yo lo comentaba con un par de hermanos hace unas semanas, que eso se aprende con los años, y eso en realidad es un punto tan importante para los conflictos que esperamos y deseamos que en la madurez logremos todos eso, porque somos tan sensibles, nos ofendemos de cualquier situación y definitivamente me cuento yo en ello. Cada vez se me resbalan más las cosas y cada vez le doy menos importancia a cosas que en realidad no lo merecen. No lo merecen, porque siempre vamos a tener desacuerdos, gustos diferentes, puntos de vista diferentes. Pues hay que respetar lo que opina el otro. Y a veces no tenemos que dar explicación a todo el mundo en realidad de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué tomamos esa decisión. Y vemos que alguien no está de acuerdo con nosotros y nos molestamos. Bueno, ¿por qué? Eso en realidad, el dejarlo pasar nos ahorra tanto y tanto tiempo, problemas, molestias. Así es que el autor insiste mucho. Dejen los problemas que no valen la pena, es tiempo perdido, no valen la pena. El número 2, como pasos, el paso 2 dice, hable en privado, y ya hemos hablado mucho. El autor nos dice que en los capítulos 5, 6, 7, 8, nos ha dicho, hablen, comuniquen, porque los grandes problemas se han hecho a veces por malentendidos, así es que hablen. Y ya el tercer paso, que es en el que vamos a hablar, dice, lleve consigo a 1 o 2 más. Y decíamos la semana pasada que tenemos que ver que esa persona sea la adecuada, sea una persona que en realidad no va a tomar parte y que se va a inclinar porque es tu amigo, porque te favorece, porque en realidad lo llevas para que él te haga más fuerte que el otro. Pero ese problema puede crecer. Algo que cita el autor es que si ambos llevan a alguien más, el problema no puede hacer más que multiplicarse mientras no esté en el sentido santo, en el sentido de realmente conciliar. Porque si yo llevo a alguien más que me apoye, el otro también lleva a alguien más, y no son más que los mismos puntos en contra, pero aumentados o multiplicados. Y esa no es una solución. En realidad, la persona que vamos a buscar que sea nuestro intermediario o nuestro pacificador es aquella persona que nos va a decir en qué estamos equivocados y va realmente a conciliar a las dos partes para llegar a la paz. Porque eso es lo que se trata, no de ganarle al otro ni de aplastarlo, es de llegar a la paz. Si ustedes ven, nos dice que hay 2 maneras de hacerlo. Una, de mutuo acuerdo. Les pido que lean conmigo, por favor. Dice, de mutuo acuerdo. Estas personas pueden ser
amigos comunes, líderes de la iglesia, personas piadosas y respetadas de su comunidad, o mediadores o árbitros cristianos capacitados. A efectos de esta discusión, dice, me referiré a todas las otras personas como reconciliadores. Así es que los reconciliadores, dicen, no necesitan estar capacitados profesionalmente para servir en disputas personales. Más bien deben ser cristianos sabios y espiritualmente maduros que le merecen respeto y confianza. Parte de este texto, y por eso es que lo estamos adaptando a nosotros aquí en la iglesia, porque parte de este texto está fundamentado en la manera en que trabajan las iglesias en los Estados Unidos y ciertas denominaciones también en nuestro país. Son denominaciones que tienen varias iglesias y entonces tienen los supervisores de las iglesias o los obispos, y en las sedes de esas iglesias entonces hay especialistas en conflictos que van a visitar a las iglesias, a supervisar y a resolver conflictos. Nosotros no funcionamos así, pero esas iglesias sí tienen un personal, como lo que son, decía yo, los obispos, y esto no es inventado y no es que solamente los católicos lo tengan, también existe en la iglesia protestante, también existen los evangélicos. Estos obispos entonces son supervisores de todos los pueblos donde están las iglesias que dependen de esa línea de congregación o de esa, lo que se llama cobertura. ¿Sí han escuchado eso en el ámbito cristiano? La cobertura es en realidad pertenecer a una línea de iglesias, y entonces esa denominación puede tener cualquier cantidad de iglesias y las tiene todas controladas, le dan un reporte, cómo funcionan, qué dificultades hay, y esto no está mal. Esto sucedía con Pablo, esto sucedía con los apóstoles, con los fundadores de iglesias en el tiempo primitivo. Esto era así como funcionaban, y es designio de Dios, es que haya un orden, que haya en realidad quien vigile las iglesias. No es tampoco una obligación, porque entonces las iglesias que surgen como cédulas independientes, pues al menos tienen que tener una organización, pero no forzosamente apegarse a una línea de iglesias. Así es que las dos cosas están bien, salvo que el autor nos dice que no hay que llamar forzosamente a la cobertura o a la cabeza de la cobertura para que venga un conciliador. Dice aquí, con que sean cristianos maduros y sabios. Así es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser maduros y sabios para resolver conflictos. ¿Recuerdan lo que leímos? Que nos dice, ustedes van a juzgar hasta a los ángeles. Ni modo que no puedan juzgar cosas pequeñitas que pasan en su iglesia. ¡Ay, Señor, pero es que es algo muy grave! Bueno, reúnanse, hablen, lleguen a un acuerdo con sabiduría y con instrucción del Espíritu Santo. No van a contratar un pacificador, y se nos dice mucho, no pidan a la que viene de fuera, no vayan a la ley civil, a la ley del hombre, antes de pasar por el juicio de ustedes mismos. Es algo que nos está pidiendo realmente Dios. Vamos entonces en el primer punto de estos, dice que vayamos de mutuo acuerdo. En el segundo punto dice, si su oponente se resiste, y aquí fue exactamente donde nos quedamos, si su oponente se resiste a su sugerencia de involucrar a otros, explíquele cuidadosamente por qué sería beneficioso hacerlo. Si la persona es cristiana, puede mencionar Mateo 18, 1 Corintios 6, como bases bíblicas para su sugerencia. Sea que esté tratando o no con un cristiano, usted puede describir los beneficios prácticos de involucrar a otros, ahorrar tiempo, dinero y energía. Y dice, evitar publicidad, recibir el beneficio de la experiencia y creatividad de otros. Si les da suficientes razones y suficiente tiempo para pensarlo, es más probable que la otra persona acepte la participación de un reconciliador. Yo les invito a que reflexionen. Si alguien quiere tomar la palabra, está bien, pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido ayuda en un conflicto? A mí me ha pasado, yo he pedido ayuda porque no puedo resolver alguna situación con alguien. Yo sí he pedido ayuda. Sí, Lupita, gracias por participar. Bueno, nosotros le hemos pedido a nuestro pastor Alejandro consejería, mi esposo y yo, porque a veces no llegamos a acuerdo entre los dos, porque él pone su postura y yo pongo mi punto de vista. Entonces es necesario que nos acerquemos a nuestro pastor para que nos ayude a conciliar nuestros conflictos. Sí. Y no nada más sería en este caso. Bueno, yo gracias a Dios no tengo problemas y no he tenido problemas con hermanos, pero mi problema es con mi esposo. Sí, es curioso porque todos los que se casan les pasa lo mismo. Es con el cónyuge el problema, no con nadie más, ¿verdad? De hecho, uno se casa para tener los problemas que no tendría si no se casara. Gracias, Lupita. Sí. ¿Esto será bíblico o lo sugiere Dios? Sí,
sí, desde siempre. ¿Recuerdan desde que atravesaron el río, desde que... Ustedes se acuerdan toda la historia, desde que Moisés dijo, ¿cómo voy a hacer para poder con tanta gente y tantos juicios? Y dijo, bueno, nombra cabezas que te ayuden a hacer juicios. ¿Y qué estaban haciendo? Eliminando los problemas más sencillos y nada más quedándose con los más importantes, y esos iban escalando a los mejores pacificadores, a los que mejor resolvían los problemas. Así es que sí es bíblico que vayamos a las cabezas de nuestra iglesia, y sí es bíblico totalmente que los matrimonios pidan consejería. Es totalmente bueno y es justo, es sabio. Es sabio, porque ¿a quién iríamos? Al vecino que nos escucha, de las paredes a veces no son tan gruesas como quisiéramos. Decía Cantinflas que las paredes sean gruesas para que no nos escuchen tanto, pero tampoco las haga muy gruesas, porque quiero escuchar lo que pasa en la casa del vecino también. Pero tal vez el vecino escucharía nuestros problemas y nuestros gritos y diría, yo le voy a fulano o a sutano. El señor C.S. Lewis tiene unas excelentes reflexiones que prometo traerles porque creo que valen la pena acerca de la pareja. Nos vamos a deleitar con su manera intelectual de decirlo, pero es interesante como sí requerimos de alguien más. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto a dos, y aunque le ha dado peso a uno, para poder otorgárselo a la mujer le cuesta un trabajo, y el hombre nos falta sabiduría para hacerlo. Así es que ambos necesitamos consejos, hombre o mujer. Pero sí es muy sabio. ¿Alguien más que nos quiera aportar? Yo he tenido conflictos, me ha funcionado llevar a un mediador, o incluso he elegido un mal mediador y me ha ido mal. Ha terminado en catástrofe. ¿Les ha pasado? No sé, por favor, hermana, adelante, denos un testimonio. Joven, en la iglesia a la que asistía en el Distrito Federal, que era muy grande, tenía muchos servicios. El diácono en jefe, digamos, que recogía todas estas ofrendas, para hacerlo corto, se fue con las ofrendas. Era él el diácono, era la cabeza, era contador público, no era un neófito ni alguien. Le gustaba el dinero en realidad. Sí. Se habló con él en petit comité, el pastor habló con él, los ancianos hablaron con él, no entendió. Él decía que no se había llevado nada, y le decían, bueno, muéstranos los libros de contabilidad. Se negó, se rehusó, se llevó todo de la iglesia a su casa, y un buen día ya no apareció en la iglesia. Se le fue a buscar a su casa, se le conminó amablemente en el nombre del Señor, porque independientemente que era mucho dinero, porque nuestra iglesia era la iglesia madre, digamos, y había muchas congregaciones que dependían de este dinero, la acción no era buena. Si se hubiera llevado 20 centavos o no sé. Esta persona no reaccionó, se salieron de la iglesia, y a lo que voy, que sí fue un punto muy doloroso, porque él era parte de una familia muy grande, pero se fue con su esposa y sus hijos, y sus cuñados, los primos, los sobrinos, los amigos que se quedaron en la iglesia de esta persona, pues sí fueron muy señalados. Fue un caso muy sonado, muy doloroso, porque no fue un pecado de... no sé, de escándalo, que le hubiera volado el marido a otra. No, fue económico. Se llevó las ofrendas de mucho tiempo. Le pudo mucho el dinero a esta persona, ¿no? Se habló con él, les repito, de muchas maneras, por la buena, por la mala. Se fueron a un juicio muy largo, porque él era algo así como el albacea de la iglesia. Se volvió ojo de hormiga. Esto, si se nos sale de las manos, un conflicto, puede ser muy doloroso, por todo lo que arrastra, por todo lo que deja, por la vergüenza que implica el hacer claro. ¿no? un acto tan penoso, ¿no? Como fue en este caso el dinero. Fue mucho dinero el que esta persona se llevó, nunca lo reconoció, nunca se recuperó. Yo ignoro ya qué habrá pasado, pero pues toda la iglesia se enteró. Fue muy vergonzoso y muy doloroso, sobre todo por los que se quedaron, ¿no? Entonces sí hay que detener las cosas, que no se salgan de control, ¿no? Me parece. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues es espantoso y es un escándalo. Dos cosas. Una, usted decía que esas personas se fueron de ahí, no se vinieron a Cabo San Lucas, ¿verdad? Muy bien. La otra es que usted decía que, bueno, que fue un caso que no nada más quedó en que le haya volado la esposa al otro. Yo no sé qué sería más grave de los dos en realidad, así es que nomás quiero no minimizar el uno con el otro, pero era todo mi comentario. Muchas gracias por la aportación. Pues qué bendición tenemos que no ha pasado eso aquí en la iglesia. Yo estaba pensando en vender la casa que está aquí a un lado, pero bueno, ya les pondré la oferta. Vamos a decir entonces que la persona que nos va realmente a servir de pacificador tiene que ser aceptada por la otra persona. Le vamos a decir, mira, es que es mejor
porque así ni tú ni yo vamos a ganar. Es que va a venir alguien que nos va a ver desde afuera, nosotros estamos cansados de ver las cosas igual, nos mantenemos en nuestra postura y no queremos cambiar. Yo sí quiero que traigamos a alguien a que nos ayude. Yo sí quiero que haya alguien a ver cómo él ve el asunto. Tú me ves mal a mí, yo te veo mal a ti. ¿Por qué no vamos con alguien que no tenga nada que ver en el asunto y que nos conozca, que tenga buena fe por nosotros, buen amor por nosotros y quiera que lleguemos a paz? Vamos a buscar esa palabra, hermano. Hermano, ahí en la primera hoja, casi al final, donde dice de mutuo acuerdo, está hablando de que, o no sé si lo entendí bien, pero dice, pueden ser amigos comunes, líderes de iglesia, personas piadosas y respetadas de la comunidad, o mediadores o árbitros cristianos capacitados. Dice que se refiere a ellos como reconciliadores. Sí. Yo creo que es bien importante cuando uno recurra a alguien, tener algún testimonio de esa persona, primeramente para saber que realmente uno puede confiar su problema a esa persona. Si uno llega a ir a una persona que no está capacitada, que simple y sencillamente no tiene el don para aconsejar, que es un don también, lo que va a hacer es hundirse más en el problema o hacerlo mucho más grande, con consecuencias tremendas. O sea, de tener un problemita de, no sé, en escala del 1 al 10, de 3, lo puede pasar del 10. Entonces, Sí. Le digo por experiencia personal, nadie puede ayudarle sin conocer cómo hacerlo. No sé si explico bien eso. Es como ir con un mecánico para que le arregle a uno un problema de salud de su cuerpo. Seguir con la persona que no es la correcta es realmente un error muy grande, que empeoraría. En lugar de encontrar la ayuda que necesita, va a encontrar males, va a encontrar mucho mal. Nomás quería comentar. Sí, gracias hermano. Sí, el consejo más sabio y a manera muy generalizada nos están diciendo que sean maduros, que tengan realmente la buena disposición y que tengan sobre todo temor de Dios en hacer una cosa que puede romper con las relaciones. Recordemos siempre el objetivo, yo creo que es el título del programa es llegar a la paz, llegar a conciliar en paz, porque casi cualquiera podría decir, no se entienden, entonces no hay solución, ¿sí? Quédense así, no se hablen ya nunca más, queden en conflicto. Preguntaba una hermana la semana pasada, he visto situaciones en la iglesia que no se resolvieron. Bueno, el autor nos dice en el método que no todos los asuntos se van a resolver. Nos está diciendo, en el capítulo 8 nosotros cerramos diciendo, aun cuando usted ponga todo de su parte y haya llegado a los mejores métodos o haya seguido el método A, B, C, D, todo al pie de la letra, puede ser que no se resuelva, puede ser, pero usted ya hizo todo lo correcto. Así es que ciertamente somos humanos, habrá quien resista en su opinión, en su postura y en su pecado y quiera permanecer ahí. Ya no podríamos hacer nada con esa persona. Y en tales extremos ya también tenemos soluciones, ya también tenemos acciones. Nos citan los apóstoles que se han echado de la iglesia y se han dicho, no te quieres corregir, tienes que irte de la iglesia. Hemos ido a los extremos, ¿verdad? Los hemos visto en el método. Así que ciertamente aquella persona tendrá que ser madura y libre de todo morbo y libre de toda curiosidad. Realmente ir a tratar un problema con el deseo de superarlo, con el profundo deseo y la madurez de superarlo. Y sí hay personas, no sé, tal vez ustedes vivieron en otro ámbito, pero yo en un ámbito de pueblo, de ciudad muy pequeña, siempre se conocía a las personas que eran pacificadoras. Y se llevaba la situación a tal problema, con el tío, con el vecino, con X, se conocía quiénes eran los maduros. En mi caso, mi abuelo materno era una super cabeza y era muy justo. Cualquier situación que pasara, había que ir con el abuelo a ver qué decía, porque tenía la manera buena de llegar a acuerdos buenos. Y a veces él tenía que imponerse y decía, ya que nos deciden, estoy viendo que esta es la razón, tienen que hacerlo, y si no, ustedes son el problema, los dos son el problema. Y un pacificador tiene que hacer eso, tiene que decir, yo veo problema aquí y yo veo problema en la otra parte, en ambas partes, disuélvanlo, porque ambos están en problema. Tiene que llegar a eso. Nos acaban de decir aquí, más te vale que tu pacificador sea sincero. Un poquito antes de donde dice, si su oponente se resiste, dice, de hecho, alguien que lo conoce bien tendrá una mayor libertad para ser sincero y franco. Y eso es exactamente lo que usted necesita, alguien franco. Así es que sí, imaginémonos, pongámonos en la situación en que nos están invitando. A ver, no nos vamos a entender, te invito a hablar con fulano. ¿Qué sentimos?
a lo mejor estoy en desventaja, a lo mejor es su amigo, a lo mejor van a ser 2 contra 1. ¿Qué queremos escuchar? No quiero aumentar el problema, quiero llegar a tener paz contigo. Es importante que lo digamos. Si yo voy a invitarte, vamos a hablar entonces con el pastor, vamos entonces a hablar con el hermano, vamos a buscar un asesor, pero quiero llegar a la paz. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Es que nos está diciendo que el otro no quiere. Así que vamos a citarle Mateo 18, 1 Corintios 6. Esto es bueno para que ustedes cuando tengan su método en alguna situación, pues lo busquen. Es muy bueno este método en ese sentido. Podemos tener las indicaciones. Dice, si bien el acuerdo mutuo siempre es preferible, no se requiere realmente si un oponente dice ser cristiano. Mateo 18, 16 indica que usted puede pedir ayuda de reconciliadores aun cuando su oponente no lo quiera. ¿Por qué? Son palabras de Cristo. En Mateo 18 dice, sin embargo, antes de dar este paso es prudente y a menudo beneficioso advertir a su oponente lo que piensa hacer. Ya nos está diciendo el método, si su oponente no quiere una consejería y usted ya lo trató y ya lo trató en privado, yo lo habló varias veces, usted lleve una consejería. Si ya le dijo y no quiere, usted llévela, es bíblico, usted está siguiendo los pasos. De alguna manera no es imponerse uno, sino es poner la voluntad de Dios en el caso. ¿Estamos de acuerdo? No lo estoy diciendo yo, hermanos, no lo está diciendo el señor Sande, el señor Ken Sande, lo está diciendo Cristo. Si tu hermano te escucha la primera vez, ya lo ganaste, si no, habla con él otra vez, habla en privado, si no, busca a alguien más, es bíblico. Y si la cosa estalla y la cosa se revienta y dice, es que tú trajiste a uno más y tú insistes, es que yo lo hago por llegar a la paz. Y si termina y se rompe, pues se rompió, pero fue el modelo de pacificación de Cristo. ¿Sí? ¿Sí pasa el mensaje? No es un capricho nuestro, es que el Señor dice, si no llegaron a un acuerdo, busca a alguien más. Necesitas un testigo y alguien que sea verdaderamente un pacificador. No sé si hay preguntas hasta ahí, pero creo que podemos continuar. Si su oponente cristiano no desea cooperar, usted podría alistar la ayuda de reconciliadores de diversas formas. Si puede lograr la ayuda de alguien que su oponente probablemente respete y confíe, usted y ese reconciliador podrían visitar personalmente a su oponente y pedir hablar con él. Si usted tiene una buena razón para creer que su oponente estaría seriamente ofendido por este enfoque, podría pedir al reconciliador que hable con su oponente individualmente en un esfuerzo por fijar una reunión con usted y el reconciliador más adelante. O sea, que él vaya primero a hablar con el otro y luego que vengan conmigo. Usted podría contactar, dice, la iglesia de su oponente, en caso de que sea un cristiano de otra iglesia, y pedir ayuda de uno de sus líderes, dependiendo de las circunstancias. Un pastor o un anciano podrían ir con usted a hablar con su oponente en privado, en esfuerzo por facilitar una reunión conjunta. No sé qué tanta experiencia tengan ustedes con cristianos de otras iglesias, pero yo levanto mi mano. A mí me ha tocado ir a otra iglesia a hablar con el pastor del otro, a decirle, tengo una situación y tengo que hablar con él, y si en realidad él tiene respeto por usted, creo que usted sería el mejor reconciliador, ¿sí? El mejor pacificador. A mí sí me ha tocado. Ya depende también de qué tanta experiencia, qué tanta sensibilidad, decía el hermano Francisco, y tiene mucha razón, qué tanto tacto, qué tan buena es la persona para aportar con sinceridad un encuentro o facilitar un encuentro. Veo que nadie levanta la mano, no, creo que no hay muchas situaciones de estas. Qué bueno que nadie ha tenido conflictos entre cristianos, y menos de otra iglesia. A veces, sinceramente, aunque está buenísimo el método, a veces digo, se me hace que aquí no sirve, porque nadie se pelea, nadie tiene conflictos, y como nadie levanta la mano, digo, bueno, a lo mejor ya tenemos que pasar a otra cosa. Pero es de un rincón muy íntimo de mi corazón. Espero que no sea así, que sí sirva. Dice, independientemente de cómo usted prepare la ayuda de reconciliadores para lograr la participación de su oponente, haga todos los esfuerzos por no darles detalles innecesarios acerca del conflicto. Simplemente explíqueles que usted y la otra persona están enfrentados o confrontados, ¿verdad? Y necesitan su ayuda. Si comparte detalles con los reconciliadores, la otra parte podría naturalmente llegar a la conclusión de que han sido polarizados a favor de usted. Bueno, pero esto es lo primero que nos pasa, ¿o no les pasa? Cuando yo voy a pedir ayuda porque tengo problema con un hermano,
Le quiero contar todo lo que ese hermano me ha hecho. Sí, es lo que me sale más natural. Fíjese que tenemos un problema por un perro, porque ya el perro era mío, pero él lo quería y luego había dicho que no, pero él no me lo quiere regresar, y ya está el pobre perro que está jalado para todos lados. ¿Pero qué cree? Que me dijo esto y me dejó de hablar y me hizo esto, y entonces le sumas todos los detalles que nada más dan peso a favor tuyo. Eso es fuera de sentido. ¿Vamos a llegar a la paz si estamos llenándole la cabeza al pacificador de cuánto nos ha lastimado el otro? Tenemos que deshacernos de esa rabia y de ese peso si en realidad queremos la paz. Si en realidad queremos ya conciliar y ya tener armonía al menos con el hermano, tenemos que quitarnos de ese peso. Y si preparamos o alineamos, este es un término correcto, alineamos al pacificador con nosotros, entonces queremos ganar y queremos aplastar nosotros. Obviamente el otro va a decir, no, yo no voy con yo no voy con un pacificador que ya le llenaron la cabeza de todo lo que yo hice en su contra. ¿Sí pasa el mensaje? Bueno, pues muchas gracias. Vamos adelante. Dice, si comparte detalles con los reconciliadores, la otra parte podrá naturalmente llegar a la conclusión de que han sido polarizados a favor de usted. Aún peor, el hacerlo podría alinearlo a usted, aquí está, a calumniar o chismorrear. Bueno, eso no nos pasa, ¿verdad? Solo cuando están ambos presentes debería usted dar una explicación detallada de sus percepciones. Pero son percepciones, no es exagerar el chisme ni contar todos los detalles. Podemos decir, algo que sí podemos decir, ya que llamamos a la persona a conciliar, ahí sí podemos hablar. Quiero comentar o quiero decir que me he sentido ofendido. Quiero comentar que en este conflicto yo me he sentido en realidad ofendido por ciertas acciones. No tienes que contar la lista de lo que te ha hecho, pero puedes manifestar que te lastimó. Eso sí, de la mejor manera. Para que eso tenga conciencia en el hermano. Tal vez el hermano no sabe que estás ofendido, simplemente piensa que le quieres ganar y no sabe que estás ofendido, que estás lastimado. Y si tú llegas honestamente y dices, ¿sabe qué, pacificador? Además de que el problema es además me siento mal porque lo aprecio a mi hermano y me siento lastimado. Eso puede detonar que en realidad el otro se sensibilice y diga, bueno, lo siento, no te he querido ofender, pero el perro es mío. Bueno, pero al menos queda disipado, que es muy importante, es muy, muy importante. Y si te quedas nada más con la correa, bueno, pues es lo que te tocó, pero ya ganaste un hermano. Perdiste un perro y ganaste un hermano. Bueno, es un ejemplo. Escribir una carta para pedir ayuda podría ser más prudente en algunas situaciones. En este caso, envíe una copia a su oponente para que sepa lo que usted ha hecho y lo que ha dicho. Es muy importante. ¿Recuerdan que les comentaba yo hace unas semanas que en su amable consejería y gran corazón, mi hermana Linda me había dicho una vez, anótalo, escríbelo, porque si lo escribes, la persona lo va a estar leyendo y va a ver la bondad de tu corazón, la buena intención por mucho tiempo y lo va a preservar ahí. Y cada vez que se acuerde va a decir, qué buena voluntad tenía, porque ya va a estar fuera del conflicto. Y aquí nos está diciendo, envíale al pacificador una carta, esta es la situación, mi hermano y yo no podemos entenderlo, y hazle una copia a tu hermano. Y dile, en esa buena voluntad te estoy citando y lo estoy avisando al otro que te estoy citando. Eso sería muy sano. ¿Quién de aquí ha tenido tal formalidad y ha pasado por un proceso con tanto punto, con tanta precisión? Bueno, probablemente alguien, no sé, pero a mí no me ha pasado. ¿Perdón? A usted, Linda. Yo creo que por eso me dio el consejo, porque a usted sí le había pasado y dijo, prefiero ponerlo. Yo creo que todo depende de la madurez y también voy a decir una cosa y espero que nadie se moleste, pero es generosidad y no todos la tenemos. Si en realidad tengo amor por el otro y tengo generosidad y quiero que no se lastime y que no se ofenda y quiero preservar su amistad, aunque me haya ofendido, puede ser que esa carta sea un testimonio para muchos años después. Y si está en mi corazón, lo voy a hacer con naturalidad. ¿Sabes qué? Te aprecio, no estamos de acuerdo en esto, vamos a dejarlo así por el momento, pero estás en mi corazón. ¡Wow! Es madurez. Y no todos la tenemos, y no todos tenemos esa generosidad. Queremos ganar en el conflicto, ¿verdad? Hay un pudor, a veces dentro del conflicto, que no nos permite en ese orgullo de ir al otro a dejarle una carta de amor. No podemos dejarla porque tenemos conflicto. Creo que es importante apreciarlo. Decía en el capítulo 8, si en realidad quieres extenderle una mano a tu hermano, en realidad lo quieres rescatar, lo haces, vas por él.
Dice, si los intentos iniciales por acordar una reunión no son exitosos, los reconciliadores podrán hacer intentos repetidos para hablar o escribir a su oponente. No deberían darse por vencidos hasta que el oponente se rehúse inflexiblemente a escuchar. Si esto ocurre, la Iglesia podría tener que avanzar a un proceso más formal que analizaremos más adelante. Ya sabemos cuál es el proceso, ¿verdad? Exponerlo en la Iglesia, que es muy delicado, pero que se tiene que hacer. Vamos a hablar un poquito más de los reconciliadores, a ver cuánto tiempo nos da. Dice aquí, ¿qué hacen los reconciliadores? Y esto es bueno porque tú y yo podemos ser reconciliadores en algún momento. Los reconciliadores pueden cumplir varios papeles en un conflicto. Su principal papel es ayudarlo a usted y a su oponente a tomar las decisiones necesarias para restablecer la paz. Para hacerlo podrán aplicar muchas de las habilidades para escuchar y de comunicación descritas en el capítulo 8. Ya habíamos hablado de prestarle atención, de ponerse a su nivel, de verse reflejado en él, de aceptar las cosas buenas que tiene el enemigo o el contrincante, de reconocerle y hacerle comprender que lo entendemos. Son estrategias y son puntos a cumplir. El principio, dice, al principio tal vez simplemente faciliten la comunicación alentando a ambos lados a escucharse más atentamente. También podrán ayudar a determinar cómo fueron los hechos escuchando atentamente ellos mismos. Dice, haciendo preguntas apropiadas y ayudándolo a usted y a la otra persona a obtener información adicional. Esto que estaba yo diciendo acerca de qué tanta comunicación hay en el otro, es decir, que sepa que estoy ofendido, a veces no lo sabemos comunicar y lo decimos de la manera más burda y que puede lastimar. Pero vean ustedes, cuando uno de los ejemplos que ponía el pacificador, es que en muchas situaciones, y yo creo que por algo el Señor lo recomienda así, en muchas situaciones el conflicto se puede disolver en cuanto llega el pacificador, en cuanto se presenta, porque dice, oigan, veo que aquí hay un problema, y los dos se dan cuenta que cuando llega la tercera parte el problema en realidad no es tal, es mi postura la que me cierra a ver que el problema es más fácil de disolverlo, pero como estamos en posturas encontradas y no nos queremos mover, no podemos salir a ver el panorama, en realidad la perspectiva grande, la perspectiva completa de los dos lados, porque solamente veo el mío. Yo los invito a reflexionar. ¿Qué pasa si mi oponente llega de la mejor disposición y me muestra sus sentimientos y me muestra sus razones? Me puede desarmar. Es que el pacificador para eso es, para enfriar, para decir, no hay problema. Yo estoy aquí delante de ustedes, no veo problema. ¿Sí? Según lo sugiere la Biblia en Mateo 18, 17 y 1 Corintios 6, dice, los reconciliadores podrían también dar consejos acerca de cómo tratar el problema, podrían alentar el arrepentimiento y la confesión en cualquiera de ambas partes, señalando cualquier comportamiento que ha sido inconsistente con lo que enseña la Biblia. También podrá facilitar soluciones bíblicas en temas materiales, dirigiéndolos hacia principios y ejemplos pertinentes de la Biblia. Finalmente, podrán tomar de su propio conocimiento y experiencia para proponer soluciones prácticas a problemas específicos. Aquí es importante decir, y estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando mi hermano Francisco, si la persona es una persona madura, seguramente es porque ha vivido muchas cosas y ya ha salido de conflictos así, ya ha pasado por conflictos similares y esa persona sabe que ambos están sufriendo y tal vez estuvo en una situación o tal vez ha estado en las dos situaciones y ya sabe cómo hacer y ya tiene esa experiencia. Tal vez alguien te debe dinero y no sabes cómo cobrárselo y llegan a un conflicto y el pacificador ya pasó por lo mismo, así es que ya tiene esa práctica para hacerlo. Sí. Si me permite, quisiera agregar algo a lo que ya había dicho en relación con lo que está hablando ahorita. Gracias. En lo personal me tocó un caso el más difícil de mi vida y vino una persona a quererme ayudar. Yo no la llamé, pero estaba dentro de la iglesia y él se creía con la responsabilidad de venir y intervenir en eso, ¿no? Yo le hice ver muchas veces que no quería su ayuda, precisamente porque era una persona demasiado joven, sin hijos, apenas se acababa de casar. Y yo le dije, tú no puedes ayudar en este problema. No puedes ayudar a un matrimonio de casi 30 años con tu poca experiencia. No te desprecio ni nada, simple y sencillamente tú no tienes la capacidad, la experiencia sobre todo. Y estaba buscando una cita en la palabra, no la encontré ahorita, está en Proverbios. Dice que en la multitud de canas o algo así dice, o en la multitud de años está la sabiduría.
Una persona, por haber vivido mucho nada más, es una persona que acumuló no nada más conocimiento, sino también sabiduría. Porque aun cuando seamos duros nos pasan cosas y vamos aprendiendo, aunque sea poco a poquito. Una persona con edad es alguien muy recomendable para buscar ayuda, y más si es un hijo de Dios y alguien que ha servido con fidelidad, con un buen testimonio. Eso es lo que para mí sería alguien que yo podría buscar para que me ayudara o me aconsejara. Una persona muy joven, definitivamente, por la simple falta de vivencia, es muy difícil. Sí hay gente que es sabia desde chica, pero de todas maneras se va adquiriendo más con los años, con la vivencia. Muy bien, muchas gracias. Sí, y quiero agregar algo. En manera general, esto nos lo ha dado la experiencia, esto lo dice la Biblia también, de manera general, quien ha vivido más está más capacitado. Simplemente, por favor, no tengamos una regla en 100%. Hay personas que han vivido mucho y se mantienen en su misma necedad. Hay excepciones, ¿verdad? Las hay y son lamentables. Por otra parte, me surge una inquietud. Alguna vez me decían que si alguien que no tenía hijos podría dar un consejo acerca de los hijos. La respuesta es sí, y les voy a decir lo siguiente: mientras esté fundamentado en la palabra de Dios y se apegue exclusivamente a lo que dice el texto. Ojo, exclusivamente a lo que dice el texto, porque él no puede aportar más sabiduría de lo que tiene la palabra de Dios, número uno. Y otra, porque él no tiene la experiencia. Sin embargo, sus palabras serán buenas siempre y cuando diga solamente lo que dice la Biblia. Así es que, ¿habrá un consejero sin hijos que pueda dar consejo a una pareja o a una familia con hijos? Sí, mientras se apegue 100% a eso. Pero en cuanto que aporte de acuerdo a su experiencia, pues no, imposible. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano. ¿Sí? Muchas gracias. Y vamos a continuar. Dice, finalmente, si usted o la otra persona se rehúsan a resolver temas materiales o a ser reconciliados, los reconciliadores podrán servir como testigos para informar a sus iglesias respectivas lo que han observado durante los esfuerzos de reconciliación. Esta información podrá ayudar a su iglesia o las iglesias a discernir la razón de la situación estancada y ayudarles a decidir cómo resolver el asunto. Sí ha pasado esto, y a ver si quedó claro. Muchas veces hay personas que quedaron un poquito en conflicto, que prefieren mejor no hablarse mucho, y empiezan los comentarios: ¿y por qué no se hablan? ¿Y por qué no se ha resuelto? ¿Y por qué no lo han visto? Entonces se les dice: ya lo hablamos con los líderes, ya lo hablamos con los pastores, se expusieron los puntos, ya se habló, ya pasó por un examen. Es mejor que lo dejes así, ellos están en su tiempo de reconciliación, pero ya no hagas problema, ya no seas curioso. Y tenemos hermanos, y nos ha sucedido, nos sigue pasando, que vienen a los líderes y nos dicen: ¿por qué no pasa allá? ¿Y por qué no se resuelve? ¿Y por qué no? Ya lo tratamos como iglesia, ya lo vimos, ya tiene un seguimiento, no somos descuidados, no son dos hermanos sin orden, están en un proceso. Así es que tenemos también que comprender eso. ¿Verdad que como miembros de la iglesia nos gusta un poquito investigar qué es lo que está pasando y qué no nos han dicho? Pues sí, tenemos que calmarnos y decir: ¿los líderes lo están viendo? ¿Confío en mi iglesia? Sí. ¿Confío en mis líderes? Bueno, sí. ¿Están llevados por la palabra de Dios y por la sabiduría que Dios les está dando? Sí. Tenemos que quedarnos ahí. Eso es importante, dar testimonio de que sí se ha llevado a proceso un problema. El tercer paso podía seguirse aun cuando, o sea, el tercer paso está hablando de llevar a uno más. Dice, aun cuando su oponente diga que es cristiano, pero no está actuando como tal. De hecho, este paso está ideado específicamente para ayudar a que personas que dicen ser creyentes hagan que sus acciones vuelvan a alinearse con sus palabras. Está diciendo: si eres cristiano, no tienes problema entonces hablar con los líderes. Si eres cristiano, estás en conflicto, no vas a rehusarte a ir a hablar con el pastor de tu conflicto. Si eres un cristiano, vas a la autoridad que Dios puso en tu iglesia para que te guíe y para que te ponga en orden, ¿verdad? Si eres cristiano, vas a respetar que tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas a tu iglesia. Este es un punto muy importante que involucra mucho el tema de la iglesia local. Voy a decirlo así de fácil. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos conocemos que son muy agradables? ¡Ay, qué buen cristiano! Nomás que él no se congrega. No, pero es que ¿no lo conoces? El de la esquina allá que tiene un negocio. Buen cristiano. Muy buen cristiano. Nomás que él no se congrega. Él no soporta someterse a una autoridad.
Él no soporta acuadrarse a una vida cristiana, a un modelo de vida cristiana que nos es exigido a todos y a cada uno de nosotros. Él prefiere ser agradable en sus ratos buenos y no obedecerle a nadie. Por eso la iglesia local es tan importante. ¿Quieres en realidad dar un modelo cristiano, vivir como Dios manda? Tienes que ser parte de una iglesia local y ahí quedarte. Y tú puedes elegir la que más te lleve en el corazón, en la que más te guíe Dios, en la que te diga aquí es la tuya, pero asúmelo porque esa es la tuya. Y si tengo un conflicto, ¿en dónde lo voy a resolver? En mi iglesia. ¿Con quién me voy a cuadrar? Con los líderes de mi iglesia. Es parte de, está diciendo el Señor, ¿por qué recurren a las autoridades civiles? Ustedes lo pueden resolver. Tienen a los jueces en su iglesia. Resuélvanlo ahí, ¿verdad? Así es que esto nos está realmente comprometiendo. Si somos llamados a resolver un conflicto y nos invitan a hablar con el pastor, a hablar con el hermano, con el diácono, con el anciano, tengo que cuadrarme, tengo que hacerlo. Ahora, cabe la posibilidad, si todo se hizo errado y no tienen razón y no hay justicia, tal vez sean las personas incorrectas. En casos excepcionales, tal vez me tengo que ir de la iglesia. Pero cuando yo sepa que estoy guiado por Dios y que no me da paz la autoridad que tengo enfrente de mí. Entonces será un caso extremo. Pero tenemos casos que en el primer disgusto se van. Como decía yo la semana pasada, apenas no lo saludaste porque te distrajiste, ya no me saludó, mejor me voy. No pertenezco a esta iglesia. La autoridad que uno representa en la iglesia es muy seria y es válida, está avalada por Dios. Y nos cuesta trabajo a veces. ¿Por qué? Porque vemos a un humano. Pero esta es la verdad. Nosotros debemos obedecer a una iglesia local y que resuelva, en el mejor de los casos, dentro de la iglesia, primero que nada el asunto. Como veo que no hay comentarios, vamos a cerrar, vamos a terminar aquí, continuamos la semana próxima con este comentario que dice, ¿y si mi oponente no es un cristiano? Vamos a dejarlo ahí, si me acompañan por favor. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque esta estructura que has dejado en Mateo 18 con tus palabras, en las cuales nos guías, nos da el patrón correcto y el proceso que debemos seguir en un conflicto. Gracias porque nos ayudas y nos guías y nos llevas de la mano porque no sabemos hacer. Hacemos a nuestra manera, hacemos de acuerdo a lo que creemos que es mejor y sobre todo defendemos nuestra postura. Gracias por derribar nuestros corazones, nuestras mentes. Gracias por doblarnos a ti. Y una buena manera de doblarnos a ti es vencer los conflictos y afrontar los conflictos en la receta que tú nos das, en la recomendación que tú nos das. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, danos humildad para reconocer nuestros errores. Ayúdanos a disolver los problemas, sobre todo aquí entre nosotros, para poder ser modelo y ejemplo al mundo. Que seas honrado, que seas exaltado, que nuestras obras, nuestro ser, te exalte. Gracias, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.